tiempo como para abrir la mente para esta enseñanza, porque en sí muy poquitas cosas voy a traer de ahí. Voy a explicar la resurrección, exactamente qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, porque a mí nunca me la han explicado allá cuando estaba sin Cristo. De hecho, pues no sabía ni qué era eso, nadie sabía allí realmente. Lucas 24 del 1 al 12, por favor, rápidamente voy a leerlo. Voy a leerlo en esta versión nueva, en la PDT, que es más clarita. Lucas 24 del 1 al 12. Andrés, ya vamos a empezar a colocarle la PDF. También ahí ya en PDF descarga y pero ya la otra manejamos ahí. Por el momento pueden ir leyendo la versión 60 los que no tienen Biblia y necesitan comprarse una, porque si no tienen Biblia necesitan comprarse una. Lucas 24 del 1 al 12. Listo. Bueno, me van siguiendo. Leo en el nombre del Señor. Dice así: muy temprano el domingo en la mañana. Recordemos que el domingo es el primer día de la semana. Todo comienza un primer día de la semana. Dice: las mujeres fueron al sepulcro, llevaban las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que tapaba la entrada del sepulcro. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres no entendían lo que estaba pasando. Eso es lo que pasa hoy día, la gente no entiende, ¿sí? Y se vuelve un rito nomás, pero no se entiende. La idea es que usted y yo hoy entendamos más de lo que entendemos, porque sé que hay mucha gente que entiende y otros menos, pero de una u otra manera entendemos algo. Cuando de repente dos hombres vestidos de ropa muy brillante, o sea ángeles, se aparecieron de pie junto a ellas. Las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro en tierra. Los hombres les dijeron: ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Escuchen bien. Jesús no está aquí, ha resucitado. ¿No recuerdan lo que les digo en Galilea? Les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Entonces las mujeres recordaron las palabras de Jesús. Versículo 9. Se fueron del sepulcro y les contaron todo a los 11 apóstoles y a los otros seguidores. Estas mujeres eran María Magdalena, Juana, María la mamá de Santiago y otras más. Cuando les contaron a los apóstoles lo que había pasado, no les creyeron, porque les parecía que era un disparate. Así anda el mundo también el día todavía. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió hacia el sepulcro, se agachó para ver adentro, pero solo vio la tela con la que habían envuelto el cuerpo. Luego se fue preguntándose qué había pasado. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque es tan bueno con nosotros, Señor. Que cada persona que hoy ha venido, Dios mío, pueda entender más de lo que sabe, Señor. Abre nuestro entendimiento. Enséñanos acerca de la resurrección tuya, Padre, que es la que nos atañe en esta mañana, en este día especial, donde estamos contentos, Señor, porque hace más de 2000 años tú resucitaste victorioso y glorioso. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El tema que quiero regalarles lo he titulado La necesidad de la resurrección. ¿Cómo se llama el tema? La necesidad. Y quiero leer dos versículos puntuales, sobre todo en la versión 60, que me gusta harto como están ahí. Lucas, capítulo 9, 22. Ahí hace un énfasis bonito. Lucas 9, 22 dice: está el Señor Jesús hablando acerca de su muerte, pero también dice que era necesario. Dice, y diciendo, es necesario. No sé si te has escuchado una frase donde dicen, dice, tengo que morirme. Y aquí tenía que morir el Señor. ¿Sí? Él tiene que morir para poder salvar a alguien, y ya lo hizo. Pero no solamente tenía que morir, este necesario cubre todo lo que es necesario dentro de este versículo. Dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. O sea, tenía que padecer. Escucha. Me enseñaban allí en Bogotá acerca de la apologética, que no es nada más sino la defensa, no del Señor Jesucristo, sino de defender las creencias nuestras, que son ciertas. Y decía que hoy día el ser humano no quiere sufrir.
Nadie, escuche bien por favor, nadie quiere sufrir, y es un problema, porque nacimos para sufrir. En el mundo tendréis aflicciones. Si que usted no quiere sufrir, está fregado. Porque es necesario que padezcamos. Si Jesús tuvo que sufrir, ¿cuántos somos nosotros para no sufrir? Y ahí en los hogares ustedes, es que mi esposo me hace sufrir. Pues sencillamente busque de Dios, llénese de Dios y hágalo a él feliz. Y usted estará bien con Dios. El sufrimiento, si Jesús lo tuvo que padecer, ¿quién soy yo para no padecer el sufrimiento? Y eso es lo que pasa hoy día. La tendencia es nadie quiere sufrir. Y por eso muchos terminan ahorcándose, porque supuestamente va a terminar el sufrimiento. Y es donde le empieza a llegar a tocar. Entonces, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Entonces, ¿quién es usted o yo para no padecer? Un hermano me mire mal, que la esposa quizás también un garrotazo, y si yo le place permitir que ella lo vea, o que el hombre quizás le pegue un insulto o un empujón. Por favor, ya a la casa. No, padezca, llénese de Dios y defienda a su esposo y a su esposa. Ayúdelo. Nadie dice amén, bendito sea Dios. Ese es el Evangelio. Es una nueva vida. Cristo nos dio una vida diferente. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Por qué pones porque tienes que padecer? No. El padecimiento es normal en una vida de un ser humano. Cierre los ojos un momento. Siento que Dios está hablando profundamente a muchos acá. A usted no le gusta padecer, no le gusta sufrir. Cierre los ojos y diga, Señor, ayúdame a sufrir. Parece como una contradictoria humana, pero es una verdad espiritual. Si el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, tuvo que sufrir, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir? Padre, ayúdanos a entender esta verdad en esta noche, Señor, esta mañana, perdón. En esta mañana ayúdanos a entender, Señor Jesús. Y glorifícate. Padre, porque en el mundo tendremos aflicción, pero sí nos dice confiar que yo he vencido el mundo. ¿Qué quiere decir, mi amado hermano? Que esa aflicción que usted y yo tenemos va a pasar muy pronto. ¿Cuánto lo creen? Amén. Quizás empiece otra, pero también va a pasar, porque Jesucristo también la pasó y la venció. Y los sufrimientos nos ayudan a entender la vida, ¿sabía usted? Nos ayudan a madurar, a ser fuertes, ¿sí? A pasar por tantas circunstancias. La muerte de un ser querido me enseña que realmente yo tengo que valorar a los que están vivos, porque yo sé que me murió, yo no puedo darle un beso nuevamente, ya pasó. Entonces la muerte de este dolor me enseña a amar a otro. Entiéndalo por ese lado. En el mundo no, el mundo era gobernado por Satanás. Usted no puede sufrir. ¿Cómo que no? Dice, sigamos leyendo, dice un paréntesis aquí que no lo tenía en la agenda, pero el Espíritu Santo sí. Dice, y sea desechado por los ancianos, pues, desechado. Por eso el cuentico de nadie me quiere, nadie me ama, me como un gusanito, no lo como. No importa que no lo quiera, usted quiera. El problema no es que no lo quiera, el problema es que usted no quiera. Ahí está cargado contigo. ¿Por qué dice usted Samuel? El problema es que no lo quiera o que usted no quiera al otro. ¿Cuál es el problema? El problema es que usted no quiera a nadie. Ahí sí está encartado usted. Pero si no lo quiere, ¿por dónde usted quiere? Ese Dios lo mismo. No me quiere, pero yo quiero. Dice, desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes, por todo el mundo, y por los escribas. Dice, y que sea muerto. Era una necesidad. Por eso Dios dijo que está establecido para los hombres que mueran. Porque la muerte para un hijo de Dios es empezar a vivir. ¿Cuánto lo creen? La muerte para un hijo de Dios es empezar a vivir. Tengo un tema de la muerte que no lo va a escalofriar, no, lo va a llenar de vida. Parece como increíble que la enseñanza de la muerte lo traiga a la vida, pero tranquilo que muy pronto se la trae. Entonces dice, y sea muerto, y también era necesario que resucite al tercer día. Por eso el tema, la necesidad de la resurrección. Entonces entremos rápidamente en materia más ya con tal en el contexto del tema. Dice que es necesario, o sea que es una obligación. ¿Para qué? Para poder dar vida, salvación o vida eterna. Porque es que Jesús, con la muerte de él, dio dos clases de vida. Una vida diferente. ¿Usted entienda eso? Usted no puede seguir pensando como la vida que tenía sin Cristo. Ahora ya con Cristo da una vida diferente. Y aparte de eso, da vida en abundancia, que vamos a ver ahora, que la abundancia es algo que nunca termina. O sea, la eternidad. Pero ahorita analizamos eso. Escuchen bien. Solo la muerte y sepultura no eran suficientes. Él debía resucitar.
Porque la salvación entiende eso: muerte, sepultura y resurrección. La salvación no solamente muerte y sepultura, la salvación también implica la resurrección, porque la resurrección es brotar, en el griego, resucitar es brotar, como cuando germina una semilla, cuando nace. ¿Alguien entiende cómo se tierra un grano de maíz y nace una mata? ¿Nadie entiende cómo Cristo murió vuelto nada y nacieron seres humanos para la gloria de Dios? ¿Sí? Esto es algo impresionante. Entonces, el Señor Jesucristo es una semilla que murió para poder germinar. Lo dice Juan 12:24. Él mismo lo dijo, él mismo explicó esto. Juan 12:24. Es un versículo que ojalá se lo aprendieran. Me lo aprendí hace mucho tiempo, pero me gusta leerlo, porque cuando uno lee, extrae la palabra y aprende más. Juan 12:24 dice así: de cierto os digo, está enfatizando esta verdad. Cuando él enfatiza una verdad es porque es necesaria. Que si el grano de trigo, está hablando de él mismo, no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Le digo esto, mi hermano, hermana, amigo que está acá, amiga. Si usted no muere a sus caprichos, a sus ideales mundanos, usted va a quedar solo. ¿Quién lo va a querer? Hay ancianos que no lo quieren ni el perro en la casa. Que un perro tiene a todo el mundo cantar y le dice comida. ¿Por qué? Porque son amargados, no cambian su vida, no han muerto al yo, no han muerto a esto, que yo soy así, punto. Ay, sí que usted está fregado. Muera y diga, listo, yo no soy así, es como el Señor quiere que yo sea. Joven, y si usted no cambia, si es que yo soy así, punto. Si usted no cambia, si no entrega su vida al Señor, a la palabra, Señor, ahora ya no vivo yo, es tu palabra, Señor, ¿qué es lo que me vas a enseñar? Yo puedo saber mucho, Señor, pero tú eres el sabio, dime cómo es la vida, cómo la vivo. Eso es morir, ¿cuánto lo creen? Entonces dice que si el grano de trigo no queda en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quién no quiere una persona que cambie, que sea diferente? Todo el mundo, ¿verdad? Pero el amargadito, el que no quiere que yo sea así, punto y punto, aquí me ponen la raya, ay, se va a quedar solo. Por eso Jesús hay tanto que lo queremos. Aquí en Colombia nomás se encuentran más de 12 millones de personas, en solo Colombia, que ya queremos decir que murió un día para que todo el mundo lo quisiera, para que muchos lo quisieran. Dice que si el grano de trigo no queda en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si Jesús no hubiera muerto, se hubiera quedado solo. Hubiera pasado como un buen líder a la historia y chao. Pero como murió, por eso 12 millones de colombianos y no sé cuántos de los otros países le están amando y le seguirán amando. ¿Cuánto lo creen? Dígale a su hermano, cambia, hermano, dígale. Muera, dígale. Eso es morir, la verdad. ¿Usted quiere que la esposa lo quiera mal? Cambie sus caprichos, muere sus caprichos. Usted puso bueno, ¿cierto? No hay que empezar. Pero le pegaron mucho el cuadro. Bueno, digamos. Entonces, Jesús era una semilla que iba a morir para que muchos nacieran. De ellos, entre ellos, los que estamos en esta mañana aquí. Sigamos mirando acerca de la resurrección. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Dice así: y Él, está hablando de Jesucristo, el Señor Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por eso a ustedes, a mí, nos conduce el Señor Jesús a través de la palabra. Ya aquí no es lo que yo diga. Dice, Él es la cabeza conduce el cuerpo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, el primero en todo. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando acá? Que Él es el primero en todo. O sea, el primer resucitado es Cristo. Porque Él resucitó para vida eterna. Él es el comienzo de la resurrección, por eso Él tenía que resucitar. Dice Pablo, si Él no hubiera resucitado, entonces para nuestra predicación. Yo decirle a ustedes que usted resucita y Cristo no resucitó, entonces le estoy mintiendo. Porque todo se cumple en Cristo primeramente. ¿Me hago entender? Todo se cumple en Cristo. Él es el primero, para Él hace todo primero Él. Si alguien perdonó a alguien, fue Cristo primeramente. Si alguien murió por alguien, fue Cristo primeramente. Todo lo hace primero, porque Él es el primero de eso. El primero en dar vida. Ahora, el primero en resucitar es el Señor. Él nos asegura vida eterna. Entonces Él dice, así como yo lo hice por ustedes, ustedes también resucitarán. ¿Cuántos lo creen que van a resucitar?
Ya resucitaremos, rapidito, más de lo que usted piensa. Entonces, ahora, en cuanto a Cristo, escuche bien. Solo Él, quien creó la vida, porque el que creó el universo fue el Señor Jesucristo. Pastor, ¿quién creó el universo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo es el creador. ¿Sí? Lo dice la palabra a boca llena, por decirlo así. Cristo fue el que creó todo. Entonces, Él como el creador de la vida, puede resucitar después de la muerte. Él resucitó después de la muerte. Y Él mismo, porque si Él da vida, Él puede dar vida a sí mismo. Él se dio vida. Por eso era necesario la resurrección. Vamos a mirar Colosenses 1:18 nuevamente, pero quiero leerlo ya en esta versión actualizada. 1:18. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Fue el primero en resucitar de la muerte. Él es el principio de todo. Él da vida, hace todo lo que todo está en Cristo Jesús. Si Él es capaz de dar vida y darse vida a sí mismo, como lo vamos a leer ahora, entonces no queda duda que Jesucristo es el Señor. Él es Adonai, Él es el Todopoderoso, Él es todo. No hay otro como Él. Vamos a mirar que Él mismo resucita. Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Este precioso versículo. Juan 10, 17 y 18. El Padre me ama porque doy vida para volver a tenerla. Nadie me quita la vida, sino que la doy libremente. Tengo el derecho de darla y el de recibirla de nuevo. Eso es lo que me ordenó mi Padre. Y esta versión dice así, la anterior, la que tiene usted en el tablero, Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Escuche, Jesús se ofreció voluntariamente por usted y por mí, porque era la única manera de librarnos de la muerte. Ya van a entender un poco más, quiero abrirle el panorama y luego los voy llevando a que entendamos algo más. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús sabía de que iba a poner su vida, pero que un día la recuperaría. Sabía eso, iba a ser doloroso. Ahora les digo, morir es doloroso, o sea, el momento del sufrimiento, en el instante mismo, cuando usted muere ya y no duele, pero antes de morir sí, que es la forma en que Dios nos hace cambiar. ¿Sí? Porque, ejemplo, usted dice, yo quiero cambiar, pastor, le digo, sufrir, tranquilo. Un día te vas a levantar y te vas a decir, wow, qué rico fue haber sufrido porque mira, ahora soy diferente. Ahora me ama más gente. ¿Sí? Ahora ya tengo más confianza con mis padres, con los amigos, porque he muerto al yo, he muerto a mí. Y ya tengo más gente a mi alrededor, gente más me ama porque estoy muriendo. Pero el problema es que uno quiere que los demás mueran y uno no, que los demás cambien y uno no. Entonces, dice el 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El diablo mató a Cristo. Cristo entregó su vida. Él la entregó. Él se dejó matar en la cruz. Tengo poder para ponerla. Poder para colocar aquí su vida ante la muerte. Y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué fue lo que hizo? Eso está diciendo la versión. Es el punto. Ahora quiero decirle algo. Escuchen bien. No sé, ya lo dije una vez acá, pero quizás tenga que recordarlo. El diablo jamás podrá resucitar a nadie. Escuche bien. No estoy hablando de vida eterna, no. Estoy hablando de resurrección de un muerto. Nadie, el diablo jamás, él no tiene ese poder. El único poder que tiene de dar vida a la gente es Cristo. Ya, vida natural estoy hablando, no estoy hablando de vida eterna. El único que tiene el poder para resucitar a la gente se llama el Señor Jesucristo. Nadie más. Yo vi un pastor que resucitó, sí, pero Dios lo utilizó a él, o sea, Dios, el que oró fue Dios a él. El pastor solamente oró, o cualquier persona, cualquier hermano. Yo que ahí utilizo la figura de liderazgo, utilizo la figura de hijo para todos.
para que se la crean, que Dios también los puede utilizar a ustedes como que les puede utilizar a cualquiera. Esto no se trata de ministerios, porque lo más grande, reitero mucho, es ser hijo de Dios. Me ha dicho que usted es hijo de Dios, lo tiene todos. Los que escucharon la enseñanza ayer, ¿sí? ¿Cuántos la escucharon el devocional que mandé? ¿Cuántos? Pero ese amén no me gusta. Ante la mano, sí, que una. Ah, bueno. ¿Sí? Todos somos ungidos, ¿o no? El ungido no es solamente el pastor, el ungido es la iglesia, porque el Espíritu Santo vive en la iglesia y el que unge es el Espíritu Santo. Entonces todos somos ungidos. Tengo que respetar a todos los ungidos del Señor, porque a veces predican muchos al ungido de Jehová, que soy yo. El ungido es toda la iglesia. Tiene que respetarme a mí no porque soy pastor, es porque soy su hermano en Cristo también, porque soy ungido por Cristo, no por el ministerio. Usted tiene que respetarme a mí y yo respetarlo a usted, porque usted también es ungido de parte del Señor y tengo que respetarlo en todos los sentidos. Amén. Esa es la cuestión. Entonces, sigamos. Ahora, dice que el diablo jamás da vida. Usted dirá, pastor, pero es que le aseguro que en África y en Haití, y es una verdad, allá los brujos, los hechiceros hacen andar a la gente. Se murió alguien y lo hacen vivir. Eso no es vida. ¿Sabe qué hacen? Un demonio viene y lo mete entre el cuerpo y ese cuerpo se para. Y comienza a caminar, se llaman los zombies. En África y en Haití los hay. Hace mucho hablé con un pastor que estuvo por allá. Me dijo, pastor, ¿sabe qué pasa en Haití? Cuando se muere un muerto de cualquier familia, cuando se muere una persona, se muere un vivo. Cuando se muere alguien allá, ¿sabe qué hacen? A unos hermanos de la iglesia, ¿sabe qué hacen? Lo entierran debajo de la cama de ellos mismos ahí. ¿Por qué? Porque si lo llevan a ataúd, por la noche lo ven andando por ahí. Pero era un demonio que los meten allá. Entonces ellos ¿qué hacen? Abren el cuerpo bajo la cama, ¿sí? Y ahí, estoy que me voy a vivir aquí. Y ahí lo entierran, para que no vengan de noche a llevarlo y a poner a andar por ahí. Pero lógico, estos zombies no duran todos, porque ellos comienzan a andar, pero como su cuerpo está muerto, comienza a descomponerse y no se lo aguanta nadie. A descomponerse, que se de la carne así, y a lo último, lógico, el mismo demonio que está dentro de él se aburre del olorcito y lo deja. Eso no es resurrección. ¿Sí? Eso no es resurrección, porque eso es lo que pasa con esos famosos zombies. Hay unas películas de zombies que son la mayoría de ficción, pero sí en realidad los zombies existen, son demonios que lo meten ahí hasta que la carne se le cae por pedazos, ya se descompone porque el olor no lo aguanta a nadie. Eso de paso pasa en África y en Haití. ¿Sí? Entonces, porque el único que realmente puede dar vida se llama el Señor. Si puede resucitar a los muertos y ponerlos a vivir mucho tiempo más. ¿Sí? ¿Cuántos lo creen? Porque Él es el Señor que da vida, ya uno puede dar vida. Él puede hacer muchos milagros, pero el de la vida, solo el Señor, porque Él es la vida, dice la Biblia. Él es vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito sea su nombre. Entonces, son cuerpos sin vida poseídos por demonios, pero no están vivos. Bueno, ahora quiero llevarlos a otro plano, lo he ido llevando de lo espiritual, lo quiero llevar a lo natural, por causa de los amigos, si los hay acá en esta mañana, y si no los hay, te va a entender también esto. Vamos a Dios hace algo, dentro de la palabra de Dios nos colocó algo natural para que pudiéramos entender lo que es el pecado en las personas y por qué se habla de resurrección de una persona cuando acepta a Cristo, porque esa persona está muerta. Entonces vamos a mirar un cuadro natural, ¿sí? Para poder entender algo que me gusta, que aprendí mucho del Señor Jesús, cómo enseña Él. Toma los cuadros naturales para que la gente entienda, y el cuadro natural lo entiende el natural y lo entiende el espiritual, porque el espiritual puede entender lo natural y lo espiritual, en cambio el natural solo entiende lo natural. Nosotros tenemos una ventaja, entendemos las dos cosas. Por eso esta enseñanza, cual sea su estilo, su vida espiritual, la va a entender. Vamos a mirar ese cuadro natural que el Señor nos permite a través de Lázaro, para que entendamos lo que es una persona espiritualmente muerta, ¿sí? Y Él lo hace a través de un hijo de Dios que era Lázaro. Entonces, vamos a mirar esto. Entonces, podemos empezar diciendo lo siguiente. ¿Por qué Dios permite esto? Dirá usted. ¿Por qué Dios permite los zombies? ¿Por qué Dios permite que demonios se metan en esos cuerpos, aún de cristianos? Escuchen. Porque quiero decirle, su cuerpo y el mío después de muerto es igualito a cualquiera. Agua de lo mismo. Lo va a tener que enterrar. Porque no entierra, no lo aguanta nadie por santo que hubiera sido en vida y por ministerio que hubiera tenido. Entonces, ¿por qué Dios permite esto?
que gente descompuesta, gente fétida camine por la calle sin vida, a través de demonios, ¿no? Él lo que quiere mostrar es ese mundo, la realidad del mundo espiritual, quiere mostrar esto. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esto aquí. Colosenses 2:13. Miremos lo que pasaba con nosotros antes de Cristo, lo que pasa a una persona cuando solo es un religioso, que con todo respeto va donde él quiere. Vamos a mirar lo que pasa, pero no busca a Cristo. Porque no se trata de religión, se trata del Señor Jesús. Colosenses 2:13. ¿Ya lo coloco ahí? Bueno, listo. Dice así. Colosenses 2:13. Y a vosotros, está hablando a nosotros los de la iglesia, a los que tenemos a Cristo, dice, y a vosotros o a ustedes, estando muertos en pecados. Nosotros no éramos zombies antes, no, éramos gente espiritual, muertos espiritualmente. Muertos allí andábamos, éramos muertos espirituales andantes. Ahora somos vivos espirituales también andantes. Entonces, dice, vosotros estando muertos en delitos y pecados. Dice, en la incircuncisión de vuestra carne, o sea, no han sido circuncidados, no han sido tratados por el poder del Señor. Os dio vida. ¿Quién le dio vida? Juntamente con él, Cristo, perdonando todos los pecados. Entonces, vamos a mirar, aquí está mostrando que la gente sin Cristo, que es lo que quiero explicar acá, anda muerto espiritualmente. No es un zombie, no, ni más faltaba. ¿Sí? Porque zombie es un muerto que está muerto, remuerto, ¿sí? Que anda. Pero una persona en el mundo espiritual está muerta si no tiene a Cristo. Jesús tiene que darle vida. Entonces, la Biblia también habla, que ahorita vamos a leer ese versículo, de olor de muerte. ¿Sí? Olor de muerte es aquellos que están sin Cristo, que es el único que les puede dar vida espiritual. Entonces, olor de muerte de muchos días. O sea, hay un olor fétido en la persona espiritualmente que esta no entiende. No estoy hablando físicamente. Ya quizás puede oler bien ese perfume más caro, ese perfume de franceses que son, no dicho que la lengua se siente, pero espiritualmente él huele maluco. La Biblia dice olor de muerte para muerte, en ese sentido. Ahora, ¿qué lo hace oler a mal a esa persona que no tiene a Cristo? Los pecados, los odios, los rencores y todo esto. ¿Sí? Esa falta de perdón, esa situación que en la casa se la pasa gritando, que quieren que se haga lo que él diga o lo que ella diga, que impone, que aquí se hace lo que yo digo y punto. Ese es un olor espiritual que esa persona tiene pero que no se da cuenta. Mentiras, entre otras cosas. Esa es la representación de los malos olores. Olor de muerte para el muerto. Ahora vamos a mirar la representación natural de la que le hablaba para poder entender más esto. ¿Qué hace el Señor Jesucristo con nosotros? Entonces Él nos da un ejemplo natural para entender esto. Y habla de Lázaro. Juan 11. Vamos a Juan 11 y entendemos un poquito más. Juan 11. Juan 11, versículo 1, 4 al 5. Dice así. Había un enfermo llamado Lázaro de Betania, el pueblo donde vivía María y su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume en aceite sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Lázaro, el enfermo, era su hermano. Así que las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús: Señor, tu estimado amigo Lázaro está enfermo. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: esa enfermedad no llevará a la muerte, al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Jesús dijo: miren, tranquilos que Lázaro, mi amigo, mi amado, dice la versión 60, que también habla del amor bonito. Lázaro, mi amado amigo, que Lázaro aquí está representando a todos los seres humanos. Lázaro, el amado del Señor. Lázaro está aquí en representación de las personas que no tienen a Cristo. ¿Sí? Él va a representar eso con ese estado en el cual va a llegar a través de su muerte de estar descompuesto totalmente. ¿Sí? Él va a estar representando aquí eso. Es lo que el Señor está diciendo. Entonces dice el versículo 3 del 11 de versión 60. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Escuche, la gente que no tiene a Cristo está enferma.
¿sí? Espiritualmente, pero el Señor les ama. Por eso, tío, tenemos que amarle. Amén. Tenemos que amarle. Si usted hoy invitó gente y todo acá, yo estuve por celular con unos amigos invitándolo y todo, ¿sí? Si no vinieron, problema de ellos. Pero sí, yo tenemos que invitar, porque nos toca, corresponde, eso se llama demostrar el amor por aquellas personas. Entonces, Lázaro va a representar estos muertos, ¿sí? Espiritualmente, lógicamente. Entonces, Jesús dice que esto es solamente para que algo entiendan ustedes, es para glorificar a Dios. Dios quiere, a través de Lázaro, mostrar la condición en que están las personas que yo amo sin mí, o sea, los que están sin mí, esas personas a las cuales amo. Entonces, dice ahora el versículo 11, 38 y 39. Dice así: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Para los que no conocen la historia, a ver, levante la mano que no conozca esta historia, con confianza, por favor. ¿Todos la conocen? ¿Ustedes la conocen? Bueno, entonces, por causa de persona le digo, a ver, el Señor Jesús era amigo de Lázaro, Marta y María, muy amigo de ellos, los amaba. Lázaro muere y luego a Jesús le mandan a decir, váyase para donde su amigo Lázaro que se murió, que está muy enfermo, a punto de morir. Jesús le dijo, no, tranquilo, que yo quiero dar un ejemplo con eso de lo que es la vida espiritual sin mí. Entonces el Señor Jesús viene a visitarlos y pasa lo siguiente: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Cuando él llega, ya le había comentado, Lázaro murió, Señor. Entonces Jesús se conmovió. Escuchen, para los que no han entendido esto, ¿por qué se conmovió Jesús? Y Jesús sabía de que él iba a resucitar, ¿o no? Jesús ya había dicho que era un ejemplo nomás. Entonces, ¿por qué se conmovió? Jesús no se conmueve por Lázaro, Jesús se conmueve es por todas eso es lo que el Señor Jesús siente por toda la raza humana a la cual ama. Él se conmueve, él todos los días está conmovido, deseando que nosotros, los que podemos hacer algo por la gente, lo hagamos. Él está conmovido, porque Jesús hay cosas que no hace, y tenemos que hacer a nosotros: quitar la piedra, desatar a esa persona. Nos toca hacer a nosotros. Él solo lo que hace es el poder de él dentro y le resucita. Entonces, dice que Jesús estaba muy conmovido. Y Lázaro, como ya dije, representa la sociedad sin el Señor Jesús. Por eso se conmovió. Y dice la palabra de Dios: vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús profundamente conmovido. Otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. ¿Sí? Quítenla. ¿Qué es quitar la piedra? Hablarle a las personas de él. Hay muchos simbolismos de quitar la piedra aquí, pero lo que quiere decir es que el Señor no lo puede hacer todo, no porque no pudiera, pero nos pone en oficio a nosotros. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Le dijo: Señor, no se lo aguanta nadie, ya no voy a quitar la piedra de él, no me puede quitar la piedra. Escuchen, mis amados amigos que están acá, así huele una persona espiritualmente sin Cristo. Está fétido, solo que no se siente, ¿no? Porque es vivo natural, no es un zombie. Pero si es en el mundo espiritual pasa lo mismo. Son personas de más de 4 días, ya, o sea, la belleza espiritual. El Señor dice, tienen que hacer algo. Yo quiero ayudar a esa persona a X, Y, pero usted le toca que hagan algo, ¿sí? La iglesia tenemos una responsabilidad impresionante por esas personas que espiritualmente el pecado los tiene oliendo maluco, y por eso, si no se arrepienten, no entran al cielo. Tienen que buscar al Señor, si no, ¿cómo van a hacer? Lázaro está representando eso. Entonces, Jesús se encontraba demasiado triste, demasiado conmovido, y todavía se encuentra así de ver la situación de las personas. Por eso tenemos que hacer algo nosotros como iglesia. Y por eso también lloró. Jesús lloró. Dice Juan 11, 33 al 35, dice así, 36. Volvámonos al 11, 33, Juan 11. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sí? Jesús los ve llorando por Lázaro, y Jesús dice: si supieran que eso mismo siento yo, no por Lázaro, sino por toda la raza humana. Estoy conmovido. Es bonito que hagan ustedes algo por él. Y dice acá, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve.
Entonces dice el versículo 35, Jesús lloró de dolor, de saber que así se encuentra la raza humana. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Dígale a su hermano o al amigo que está al lado, que no hay problema, dígale, Jesús te ama. Dígale. Jesús nos sigue amando sin importar quién sea y está conmovido, ¿sí?, por la situación. Jesús se conmovió demasiado, se puso triste. Así es la sociedad, así está la sociedad descompuesta, escuche bien. Y solo el Señor Jesucristo lo puede componer, escuche. El único que puede cambiar su estilo de vida es el Señor. ¿Cómo una persona puede odiar a sus padres? ¿Cómo puede odiar a sus hermanos de sangre? Hago una pregunta a usted, quizás usted le tiene rabia a alguno aquí, hermano, en el nombre de Jesús le digo, si usted alguien aquí lo ve y enseguida le daña el día, ahora que termina el culto, hermano, perdóname, hermano, yo cuando te veo no te soporto. Y el problema no es del hermano, el problema es suyo, que te ha encartado con Dios, porque el hermano quizás ni sepa. ¿Amén o no amén? Amén. Dile, hermano, yo te veo y no sé por qué. Y estoy oliendo maluco, porque el que huele mal es usted, el problema no es del hermano. Ay, pastor, me da pena. Entonces ve, arrepiéntete y dile, Señor, que cuando lo vea no sienta nada. Y vea y métate en oración y en ayuno para que sea libre de esa petillez que tienes encima. Porque lo más seguro, y perdone que le sea tan sincero, es que tú no eres cristiano, porque ¿cómo puede albergar el corazón un odio en su corazón por alguien? Son momentos donde el Señor nos lleva a la realidad. Así está la sociedad descompuesta. Y solo el Señor Jesucristo, lo reitero, lo puede componer. El que murió, pero no se descompuso, escuchen. Ahí está la diferencia entre Cristo y cualquier otro muerto. De que el Señor Jesucristo, como lo veíamos ahora 8 días, a él lo desgarraron. Era una piltrafa humana, le colgaba carne por toda parte de la espalda. ¿Parecía un zombie de esos? Parecía, pero no era, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la diferencia era que no olía maluco porque estaba fresquito, estaba recién desgarrado. ¿Sí? Y a él lo metieron allá. Y a él no alcanzaron a embalsamarlo ni nada. Porque lo ungieron 8 días antes, lo hizo María. Y cuando fueron a ungirlo ya lo han enterrado. Por eso después esperaban que para ungirlo, echarle un poquitico de... ¿Sí? Echarle más aceite aromático y todo. Eso es lo que venían a hacer. Lo que no sabían era que ya resucitado. Solo el que no se descompuso puede componer a alguien que está descompuesto espiritualmente. Le pedí a Dios que esto pudiera llegar a su mente y a la mía con más claridad, sobre todo con aquel que no conoce al Señor. Jesús fue totalmente desfigurado. Jesús fue enterrado siendo una piltrafa humana. Como ya dije, carne colgada por todas sus extremidades. Dicen, escuchen, que de ahí del lugar donde quedó él, recogieron más de 3 o 4 kilos de carne. Escuchen. La recogieron de ahí. No solamente sangre, carne desgarrada. Por esos filos que tenían una cosa así, un gancho, que sacaban carne, que peinaban, sacaban carne y botaban. Dicen que aquel hombre que lo terminó vuelto nada. Pero dicen que él, la historia de él, dice que él se convirtió después de eso. ¿Qué he hecho con este hombre? La carne, en vez de fastidiarle, le sentía amor. ¿Qué he hecho por él? Porque no hay quien se acerque a Cristo, decía, para pegarle, que no termine siendo bendecido. Por eso no se angustie cuando un inconverso, una persona que no tiene a Cristo, te ofenda. Déjalo que te ofenda, porque quizás Dios está utilizando tu corazón, tu amor, para que la persona se convierta un día y diga, le ofendí, le hice de todo y ni siquiera se quejó. Ese Señor tiene que ser diferente. ¿Y usted quién es? Yo soy un hijo de Dios. Qué terrible es cuando nos paramos en la raya a pelear con la gente. ¿Cuánto bendicen en el nombre del Señor? Amén. Porque no hay quien se acerque a Cristo que no salga bendecido por él. Así sea golpearlo. El apóstol Pablo mantenía golpeando al Señor Jesucristo. ¿Sí, Señor? ¿O no? A ver. Él dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me aporreas? Porque si te aporrea a uno te aporrea a un hijo de Dios, aporrea a Dios también. Yo digo, ¿por qué me persigues?
¿Por qué me golpeas? Porque Pablo perseguía a la iglesia, eso la maldecía y todas las cosas. Era el más santo de todos los judíos, imagínense. Y lo perseguía a los creyentes para matarlo, pero él no sabía. El día que se encontró con Cristo, porque iba con el propósito de dañar a Cristo, dañar a la iglesia, ese día su vida cambió. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Por eso le invito al amigo, si hay acá amigo. Luchito, ¿hay amigo o no? Oiga, Luchito me da una noticia que no me desagrada en parte, pero dice que todos son hijos de Dios. ¿Sí? Según Lucho, ¿no? Porque solo Dios sabe. Escuchen. Veo algunas caras nuevas a las cuales les digo bienvenidas a este lugar. Nunca los había visto, o si había venido no lo había visto, pero le digo esto. Usted tiene que tomar una decisión hoy y empezar en su vida que tiene que ser diferente a partir de hoy. Si no, entonces Cristo no está en tu corazón. Porque los hijos de Dios somos diferentes. Marcamos la diferencia en el empleo, marcamos la diferencia en ninguna parte. También algo que nos enseñaron en la apologética, que es de la defensa de la fe, es la siguiente. Usted no vive en un mundo secular y en un mundo espiritual. Usted en su trabajo, dice, embolando, eso es un mundo espiritual suyo. Tiene que ser el mejor embolador del mundo porque usted es un hijo de Dios. En su empleo, usted tiene que ser el mejor. Tiene que ser tiene que ser el cual su patrón confíe en usted 100%. Este me sirve. Si su patrón lo llama a medianoche a trabajar, o el día de descanso, trabajen hoy, hágale, porque está demostrando que usted es diferente. Pero a veces los cristianos son los más problemáticos en el empleo. ¿Sí? Porque es secular, ya no tiene la iglesia, no, usted por donde vaya es un ser espiritual. Amén. En su empleo, donde esté, en la casa. No sé si alguna mujer hay aquí la cual su esposo todavía no sea cristiano, pero si él no se ha convertido es por usted, hermana o hermano, o si es una mujer, es por usted es el culpable, nadie más. Nadie más. ¿Por qué? Porque usted es el encargado de llevarlo a él o a ella, a Cristo. ¿Quién más sino usted? Pastor, venga. No, toca a usted. ¿Sabe por qué no se ha convertido? Porque usted no ha cambiado. Porque usted es el espejo de la iglesia. Y así es usted como dejan los demás allá, irá él o ella. Nadie dice amén, pero así es. Y esto para los que me van a ver por Facebook, les digo eso. Usted también, o yo, amigo o amiga, porque no va a estar aquí, mire esto que yo lo llevo a mirar. Por eso muchas mujeres, he visto mujeres 20 años orando por su esposo, orando y ayunando. Y llegan del culto y el esposo dice, mi hijita me calienta la comida. ¡Calienta usted! Y acaban de decir el ayuno orando por él. Tú le dices, no, mamita, mejor no vaya al ayuno y sírvale la comidita, quiéralo y todo eso, hace más. ¿O no? Así es. Lo mismo con tu familia. ¿Cómo puedes despreciar a tu familia? Ay, que me hicieron, no, a ellos le hicieron lo peor y lo siguió amando. Bendito el nombre del Señor. Escuche bien, la carne de Jesús fue totalmente destrozada. Como le digo, recogieron más de 3 kilos de carne, 6 libras de carne. Y ahí quedó arrumada ahí, de todas partes salió carne para quedar ahí. Pero ¿qué pasó? Sencillamente era la manera de salvar al mundo, era la manera de ayudarnos. Ahora, solo Jesucristo puede dar vida. Y no solamente vida natural, sino vida espiritual. Por eso Juan 10:10 dice lo siguiente. Estoy ya en recta final. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Está hablando del diablo y de todos aquellos que matan y destruyen a una persona en vez de darles vida. Yo he venido para que tengan vida natural. Y luego dice, y vida espiritual, o sea, vida en abundancia. Las dos vidas da el Señor Jesús. Vida natural y vida espiritual. Solo el Señor puede dar eso. Por eso hablaba 2 Corintios 2, 15 y 16. 2 Corintios 2, 15 y 16. 2 Corintios 2, 15 y 16. ¿Lo tienen ahí? Voy a leerlo en esta versión 60. Que es 2 Corintios 2, 15 y 16. 2 Corintios 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Inmediatamente usted y yo recibimos a Cristo,
empezamos a hacer un olor grato, un olor fragante, un olor de incienso para Cristo. En los que se pierden, a estos ciertamente, ¿quién? A los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Sí? O sea que, por causa de nosotros, ellos también tienen que, o sea, nosotros somos los que hacemos que ellos huelan más mal todavía. Por eso usted tiene que marcar la diferencia en su trabajo. Usted no puede ser igualito al que no es cristiano. Es que como usted llega tarde, usted va a llegar tarde. Usted está oliendo igual a él ya. Usted tiene que hacer que él huela más feo. ¿Quién hace que se vea maluco los que llegan tarde? Los que llegan temprano. Si todos llegaran tarde, no hay ningún problema, llegamos tarde, pero el que llega temprano hace sentir, hace que los otros están fallando, demuestran que están fallando. ¿Cuántos lo creen? El que hace lo bueno es el que hace ver más mal al otro. Eso es lo que tenemos que hacer, estamos nosotros. Demostrar que somos personas diferentes y entonces vamos a ver, se marca la diferencia de una vez. ¿Quién es el bueno y realmente quién es el malo? Entonces, quiero terminar, tenía este pasaje aquí para los amigos, pero quiero que usted lo escuche para que quizás se lo pueda contar a otros. Mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los amigos que según me dice Luchito, no los hay acá, no importa. Pero quizás hay alguno por ahí que se cree cristiano y no lo es. Porque por sus odios, rencores, resentimientos, orgullos. ¿Sí? No estoy juzgando a nadie, estoy diciendo solamente eso. Ojalá no haya nadie. ¿Sí? Rebeldes, eso es lo que yo diga y punto. A mí no me gusta eso. Como que no le gusta, si Cristo está diciendo que lo haga, pues hágalo. Amén. Amén. Si la palabra lo dice, hágalo, usted te está poniendo la palabra. Revisémonos. Miren lo que dice. 11, 17 al 25, en esta lectura termino. 11, 17 al 25. De Juan. Juan 11, 17 al 25. ¿Dónde está dando la Biblia? Habla de la resurrección de Lázaro. Al 25. Vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Jesús venía a la pija con él. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. No sé usted a qué no ha podido morir hoy, en estos 5, 6, 7 años de vida espiritual que tenga. ¿Sí? ¿Qué no has podido morir? ¿Por qué no mueres hoy, Señor? Yo renuncio a ese estilo de vida. ¿Y cómo somos nosotros? Lo que nos dice la esposa, lo que nos dicen los hijos, los padres, el vecino. A veces le gritan: ¡hey, usted hace tal cosa! ¡Evangélico! Si le están gritando evangélico es porque eres evangélico. ¿Qué es un evangélico? Que en la iglesia es uno y en la casa es otro diferente. Pero la gente dice: a un evangélico no lo llaman, a un evangélico de verdad no lo llaman evangélico. Dice: ¡qué excelente persona! ¡Qué mujer tan excelente! ¡No, qué evangélico! Así que si a usted ya le he dicho evangélico, es porque tiene que usted volverse una persona. Esta es la realidad, hermano. La gente a veces habla, las piedras a veces hablan contra uno, ¿o no? Amén. Hay que morir a eso, Señor. Lo que la vecina me gritó ayer, ¿sí? Es que yo, y muchas veces nosotros, y perdónenme lo que voy a decir, he escuchado a cristianos, ahora sí digo de aquí, porque ya lo estoy, llevo 3 meses y lo estoy conociendo. He escuchado a algunos que dicen: es que esa vieja, refiriéndose a la vecina. Cuando usted dice esa vieja, está diciendo que su corazón está malo contra ella. Y el problema no es de la vieja, no es suyo. ¿O no? Es que ese carnicero, el problema es suyo, no es del carnicero. No estoy hablando del señor Brenda, porque ninguno ha hablado de él. Estoy hablando de los otros carniceros. Usted y yo tenemos que amar a todo el mundo, hermano. Porque si mi padre ama a todo el mundo, yo tengo que amar a todo el mundo también. Sin importar lo que sea. Incline su rostro hoy. No es un día de resurrección, usted hoy va a morir y va a resucitar de una vez. Deje que el Señor Jesús hoy, que sé que habló fuertemente, por eso era necesario la resurrección.
porque, perdón, la muerte, porque si hay muerte, hay resurrección. Es necesario resucitar. Recuerde Juan 12:24. De cierto les digo, que si el grano de trigo, se está refiriendo a usted y a mí, no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mucho fruto irá. Cierre un momentico los ojos, hermano, por favor.